Hace unos días estaba viendo una intervención del polémico periodista Tucker Carlson, periodista que estuvo en Fox News hasta que lo echaron y ahora pues está trabajando de forma independiente. Y aunque si bien es cierto que algunas de las cosas que dice pues son quizá afirmaciones demasiado atrevidas, me sorprendió oírle decir que toda la ideología despierta, la ideología woke, en el fondo es una batalla espiritual. Y eso quiere decir que más allá de una cuestión de identidad, sexo, elección de tu género, roles, el papel del Estado, el modelo de familia que se escoge, más allá de todas estas cosas, no es una cuestión política. No es una cuestión de agenda ni siquiera, de Agenda 2030 o de planes de élites encubiertas. Es ni más ni menos que una batalla espiritual. En una batalla hay dos bandos o más. Un bando, en este caso, es la cosmovisión cristiana. Una forma de entender la vida, el ser humano, la familia, la trascendencia, Dios, la naturaleza del ser humano. Y por el otro lado, una ideología que es enemiga de Dios y enemiga de todo lo que representa el cristianismo. No se trata de una cuestión de moral conservadora, como algunos parecen entender, ¿no? Que nuestra batalla como cristianos es una batalla por el modelo de familia tradicional o una batalla por la castidad o por una moral sexual victoriana o como queramos llamarlo. Nuestra batalla tiene que ver con Dios, con cómo es Dios, cómo se relaciona, cuál es el papel del hombre, cuál es el papel de Dios. Y de eso os quiero hablar hoy. Lo primero que debemos de entender es que la ideología woke o wokeismo, que traducido significa despierto, y ese despierto tiene un matiz de iluminado, es decir, alguien que ha abierto los ojos, que se ha dado cuenta de cosas y que el sueño de la religión o el sueño del cristianismo lo tenía dormido hasta que abrió los ojos y tuvo un conocimiento especial que antes no tenía. Por cierto, una idea que viene de la serpiente antigua y del Edén: vuestros ojos serán abiertos. La ideología woke niega que haya distinciones. Y esto es esencial para entender todo lo que voy a decir ahora. Una distinción significa que un hombre es un hombre y no es una mujer. Y una mujer es una mujer y no es un hombre. Por ejemplo, a nivel de biología, los sexos son diferentes. Incluso la ideología woke lo que dice es que esas distinciones no existen. Algunos, los más atrevidos, llegan incluso a decir que la biología está influenciada por el machismo, por el heteropatriarcado y por creencias antiguas. Esto es lo que dicen ellos. Algunos incluso, también los más radicales dentro de la ideología woke, cuestionan el especismo y se consideran transespecies, es decir, se identifican como oveja, como perro, y esto obviamente son los casos más delirantes, pero en cualquier caso toda la gente que comulga con esta ideología siente un gran respeto por las percepciones subjetivas de cada persona. Lo que hay detrás de todo esto, de negar las distinciones, es afirmar que el ser humano es la autoridad definitiva y capaz de escoger su identidad y por lo tanto su propósito. Que nadie define su identidad. Él, el ser humano, tiene la capacidad de decidir qué es, de redefinirse y de asignarse roles.
porque no hay nadie por encima del ser humano. Esto es lo que dice la ideología woke, o lo que es lo mismo, no hay más Dios que yo mismo, afirma el wokeismo. No hay autoridad superior, no hay nadie por encima de mí, yo escojo mi identidad porque no hay creador. Y yo no tengo que dar cuentas a nadie y nadie sabe mejor que yo quién soy. Esta clase de revolución comenzó en Edén, en el origen antiguo de la humanidad. Y quien dice revolución dice rebelión, una rebelión contra Dios, contra las distinciones que Dios ha establecido. La serpiente antigua, que es el enemigo, el diablo, Satanás, le dijo al hombre que el orden se puede subvertir, se puede cambiar. Le dijo que Dios nos oculta información, o lo que es lo mismo, que Dios nos tiene dormidos, ajenos, Dios nos tiene ignorantes, pero el día en el que desobedecemos a Dios, desobedecemos los mandamientos de Dios, nuestros ojos serán abiertos. Leed conmigo lo que dice Génesis capítulo 3, versículo 5. ¿Sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? O dicho de otra manera, ignorar la autoridad de Dios, desear cambiar el orden que ocupamos, es evolucionar, progresar, subir un peldaño en nuestro nivel de conciencia. Esto es un camino luciferino. Por cierto, Lucifer es el portador de la luz, el que lleva la antorcha. Y es un camino luciferino porque es el mismo camino que Lucifer ha seguido. El camino de terminar con las distinciones, de redefinir lo que tú eres y de negar a Dios poniéndote tú en lugar de Dios. Y os pido por favor que leáis conmigo el capítulo 28 del libro de Ezequiel, versículos 1 y 2, donde Dios, hablando al príncipe de Tiro, pero también hablando a Lucifer, le dice: Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste: soy un Dios, estoy sentado en un trono divino, en el corazón del mar. Pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Esta es la profecía de Ezequiel y podemos seguir leyendo, ¿no? Cuando hablando al gobernante de Tiro, le está comparando con Lucifer. En el versículo 13 le dice: estabas en el Edén. En el versículo 14 dice: te ordené y te ungí como poderoso guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. En conclusión, la rebelión de los despiertos tiene sus raíces en una rebelión mucho más antigua de tipo espiritual, una rebelión que tiene a Dios como enemigo y que busca arrastrar no solo a una tercera parte de los ángeles, sino a la humanidad entera a la perdición. Leed por favor el capítulo 12 de Apocalipsis. Las consecuencias de esta rebelión son inmediatas y sus repercusiones son eternas. En el Edén, el ser humano quedó herido en su cuerpo, en su psique y en su espíritu, quedando la totalidad de su naturaleza dañada, quedando enemistado con Dios, Efesios 2:3, aborreciendo a Dios, Romanos 1:30. Y en la actualidad, esta rebelión cauteriza nuestra conciencia de seres humanos, nos impide ver a Dios. Una persona marcada por la ideología woke ha quedado cegada y no es capaz de distinguir la única puerta abierta a su salvación. Un niño educado en la ideología woke
es un niño al que le han quemado los ojos espirituales para que no sea capaz de discernir su estado pecaminoso y su necesidad de Dios y de un Salvador. La trampa diabólica de Edén es una mentira muy bien construida, una mentira que funciona y que en cada generación sale una y otra vez. Es asociar lo que tú eres, tu identidad, tu más profundo ser, a una mentira, a una falsedad. Y claro, romper el engaño de esa mentira implica romper con lo que tú crees que eres. Sin embargo, el Evangelio de Jesucristo, el mensaje, las buenas noticias de Jesucristo, buscan anular el poder de la maldición y de esta mentira. La seducción del diablo y las heridas que provoca esta mentira antigua son anuladas en el momento en el que una persona cree en Jesucristo como su dueño, Señor, Salvador, autoridad. Porque dice la Biblia que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El mensaje del Evangelio y la eficacia de Jesucristo para salvar, sanar, dar vida a los muertos, transformar la incredulidad en fe, transformar la condenación en salvación, la enemistad con reconciliación con Dios por medio del castigo que Él sufrió en su cuerpo por nuestros pecados, es eficaz a todo aquel que cree. Jesucristo, el Hijo de Dios, no solo nos trae una identidad nueva, sino una relación con nuestro Padre Celestial. Y no en base a lo que nosotros podamos hacer, sino en base a lo que Él ha hecho pagando por nuestros pecados en la cruz. Así que nadie te engañe. Tu naturaleza es espiritual. Tu identidad es espiritual. Tú perdiste tu identidad en el momento en el que le diste la espalda a Dios, en el momento en el que seguiste los deseos de tu naturaleza caída, rota y herida. Pero Jesús murió en la cruz asumiendo nuestro pecado, nuestra rebelión, para hacernos hijos. Y recuperar nuestra relación con nuestro Creador es todo, no hay nada más importante. Todo ser humano tiene el privilegio, la responsabilidad, el deber de buscar a Dios, de buscar respuestas. Y esta respuesta es Jesucristo, el camino a Dios, el camino a todo lo que la mentira de Edén nos quitó.